Bien, buenos días, buenas tardes para algunos lugares del mundo. A nombre de la red Pleokinetic, la Universidad de Granada de España, la Universidad Andrés Bello y la Universidad de las Américas de Chile, damos la bienvenida a la segunda jornada del ciclo de charlas de la red Pleokinetic año 2020. En esta jornada contaremos con 6 exposiciones que tienen por temática asociar la capacidad física de fuerza hacia la actividad física y la salud. Recordamos a los participantes de esta jornada que todas las preguntas que ustedes puedan realizar hacia las exposiciones y las temáticas relacionadas deben ser remitidas al chat que cuenta la transmisión, y luego, al final de la sexta presentación, se realizará una mesa de expertos donde serán respondidas estas preguntas por nuestros expositores y además de los expertos que van a conformar esta mesa de expertos. La certificación y las presentaciones, porque ya nos han llegado algunas peticiones por correo electrónico, van a ser enviadas a sus correos electrónicos desde el lunes de la próxima semana. Así que es súper importante que las presentaciones que ustedes necesiten sean conseguidas a través de los correos electrónicos personales y particulares, y así no hay una mezcla de información. Que tengamos una buena jornada y éxito a los expositores. La presentación que nos expone Gesualdo en este momento está titulada como Efectos de las configuraciones establecidas tradicional, clúster y redistribución del descanso sobre las variables mecánicas y de percepción durante las sesiones de entrenamiento orientada a la fuerza. Éxito, Gesualdo. Ojalá no tengamos ningún problema de conexión. Sí, Álvaro, y como una forma de prever cualquier dificultad, me voy a tomar la licencia de desactivar la cámara para evitar cualquier emergencia. Pido la disculpa del caso. Bien, pido la disculpa a la audiencia y espero que ahora sí podamos avanzar. Como ya les había compartido, ¿cierto? El título de la presentación fue nuestro interés el poder investigar sobre estos 3 métodos de entrenamiento, sobre las respuestas neuromusculares y perceptuales que tiene el entrenamiento de fuerza. Vamos a ir a la... Como les comentaba, ¿cierto? Las acciones balísticas que involucran la práctica de algunos deportes, como la acción de lanzamiento, están siendo ampliamente estudiadas y lo que nosotros buscamos es tratar de ver qué es lo que ocurre con diferentes métodos de entrenamiento ante las situaciones de percepción de esfuerzo y de fatiga que se evidencia en los deportistas. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora respecto a la evidencia de algunos métodos? Que el método tradicional presenta mayores adaptaciones en lo que es el trabajo de sprint o de velocidad, pero el tiempo bajo tensión es corto. El clúster demostró mejores rendimientos, mejores resultados en lo que involucra el salto vertical, permite una mayor sostenibilidad y rendimiento mecánico, produce una mayor potencia promedio, pero su tiempo bajo tensión es corto. Luego entonces nos surge el interés por analizar la fatiga residual producida por 3 métodos: tradicional, clúster y redistribución del descanso. Para ello nos propusimos indagar sobre indicadores de fatiga relacionados con la pérdida de altura en el salto en el tren inferior y la velocidad de lanzamiento en el tren superior. La velocidad de desplazamiento la determinamos con traductores lineales y en una aplicación móvil, y la percepción del esfuerzo, la percepción de fatiga, en una escala de Borg de 10. Como podemos ver, el press de banca, el ejercicio press de banca, lo relacionamos a la velocidad de lanzamiento, y la sentadilla o squat, la altura de salto medido con el CMJ. La características de nuestra población: estudiamos a 31 sujetos físicamente activos de edad entre 18 y 30 años, todos estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
y la carga con la que trabajamos fue el equivalente a su 10 RM, tanto para el tren inferior como para el tren superior. Las configuraciones de entrenamiento fueron el tradicional, 3 series de 6 repeticiones, con una pausa de 3 minutos entre las series 1 y 2 y 2 y 3, lo que nos llevó un total de trabajo de 17 minutos. El clúster fueron originalmente 3 series de 6 repeticiones, con los 3 minutos entre series, pero le agregamos, se le incorporó pequeñas pausas o micropausas de 30 segundos tras 2 repeticiones. La redistribución del descanso, se establecieron 9 series de 2 repeticiones con 45 segundos de descanso después de la segunda repetición. Los sujetos informaban su percepción de esfuerzo tras 6 repeticiones. Como ustedes ven, la gran diferencia que hay entre el tradicional, la redistribución del descanso, con el clúster, es que el clúster involucra un mayor tiempo de entrenamiento. La evaluación de la fatiga se realizó a través de 3 saltos de CMJ y 3 lanzamientos de 7 metros del balonmano, separados por 30 segundos uno de otro. La altura del CMJ se midió con la aplicación MyJump y la velocidad de lanzamiento con un radar, un Starker Pro. Se utilizó el valor promedio de las 3 ejecuciones para realizar el análisis estadístico. Respecto de los resultados, la gráfica nos muestra la comparación de la velocidad de movimiento entre los diferentes números de series y métodos. Como resultado a destacar, sabemos que el clúster es significativamente más rápido que el método tradicional y que la redistribución del descanso es significativamente más rápido que el método clúster en ambas ejecuciones. La gráfica de la izquierda, ¿cierto?, nos habla de la comparación de la altura, en la comparación del salto contra movimiento y la velocidad de lanzamiento antes, el pre y el post de la sesión de entrenamiento. Para el método tradicional, ¿cierto?, el clúster y la redistribución del descanso. La condición de control también estuvo presente y se representa, ¿cierto?, en la figura de los cuadros. Los valores, como era de esperarse, ¿cierto?, del pre son más altos que el post, y la redistribución del descanso y la condición de control tienen efectos significativamente superiores. En el de el gráfico de la derecha está la percepción del esfuerzo de los sujetos en las 3 series, donde podemos apreciar que tanto el tradicional se comporta de manera esperada, con un incremento de la percepción del esfuerzo de los sujetos. Sin embargo, en el pre de banca se puede apreciar que la redistribución del descanso presenta un mayor desgaste. Los sujetos evidenciaron un mayor esfuerzo que el clúster, lo cual ya nos da algunas indicaciones respecto de el beneficio de un método sobre otro. Estos son los resultados pre y post, ¿cierto?, respecto de la velocidad de lanzamiento en cada uno de los métodos, considerando también el grupo control, en el cual, ¿cierto?, podemos ver que el clúster es significativamente más rápido que el método tradicional, pero que la redistribución del descanso y el tradicional son también mucho más rápidos que el clúster. Estos resultados
nos dieron como conclusiones que el método clúster y la redistribución del descanso permite velocidades más altas durante el entrenamiento para los dos ejercicios seleccionados, el squat y el press de banca. Sin embargo, con el incremento en el número de las repeticiones, las velocidades de movimiento tendió a disminuir en el tradicional y la redistribución del descanso, pero no para el clúster. Es de destacar que la reducción de la velocidad de movimiento con el incremento en el número de las repeticiones fue mayor en el press de banca en comparación con la sentadilla. Esto nos sugiere que tal vez se necesitan intervalos de descanso más largos en el press de banca cuando se implementan las configuraciones tradicional y redistribución del descanso. Los valores de percepción subjetiva del esfuerzo fueron mayores en el método tradicional en comparación con el clúster y redistribución del descanso. Y bueno, a pesar de las diferencias mencionadas respecto de las medidas mecánicas de percepción de la fatiga durante el entrenamiento, la fatiga residual de la sesión de entrenamiento, medida como la disminución en el rendimiento explosivo y la percepción general de la sesión, no fue diferente entre las tres configuraciones. Esto es la implementación que se ocupó para realizar el estudio, la máquina Smith, el encoder, ¿cierto? La gráfica de cómo se presentan los datos, la aplicación móvil MyJump y el radar con el cual se midió la velocidad de lanzamiento. Muchas gracias. Bien, Gesualdo, muchas gracias por tu presentación. Costó un poco al principio, pero desde la universidad, nada, pues la transmisión es del mensaje que en esta situación y en este contexto, esto es, no sé si sea esperable para todos, pero puede pasar. Así que tranquilidad ante todo, fue una muy buena presentación y tratando de complementar un poco lo que tú acabas de mencionar, entendemos como conclusión que el tiempo de entrenamiento que tiene la gente que está inserta en actividad física, en ejercicio físico o deporte, normalmente es reducido. Y por lo tanto, las cargas de entrenamiento es fundamental. Y a eso creo que apunta el trabajo que tú acabas de presentar de cómo optimizar esa carga de entrenamiento, ya sea por intensidad, por volumen o por pausa. Así que independiente del resultado, independiente del propósito que tenga el entrenamiento, en lo personal creo que optimizar esa carga de entrenamiento es fundamental para conseguir un buen éxito en lo que uno está haciendo. Y asociando también tu presentación, es que quiero enlazar la presentación que sigue del profesor Daniel Barahona Fuentes. Así que agradezco tu presentación. No, pues te invitamos a ser parte luego de la mesa de expertos para responder esas preguntas que nos están llegando a través del chat. Para la siguiente Gracias. ponencia y enlazada con la presentación que nos acaba de dar Gesualdo, está Daniel Barahona Fuentes. Daniel es profesor de educación física y magíster en rendimiento deportivo de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es candidato a doctor en biomedicina en la Universidad de Granada y es miembro activo del Grupo de Investigación en Salud, Actividad Física y Deporte de la Universidad de las Américas. Daniel nos va a presentar un trabajo que él acaba de publicar en una buena revista definido como efectos de los diferentes métodos de entrenamiento de fuerza en los indicadores de fatiga muscular durante y después del entrenamiento de la fuerza. Así que le damos el pase a Daniel y éxito en la presentación. Muchas gracias, doctor Álvaro. Primero que todo, quiero saludarlos a cada uno de los presentes que se encuentran conectados en esta mañana o tarde, dependiendo de la zona horaria en la que se encuentren. Y también agradecer y felicitar a la comisión organizadora, tanto a la Universidad de las Américas como a la red Pleokinetic y a la Universidad Andrés Bello y Universidad de Granada, representados principalmente por el doctor Álvaro Huerta, doctor Daniel Jerez, doctor Luis Javier Chiroza y compañía. Así es que gracias a ustedes por llevar a cabo esta linda labor, a pesar de estar en medio de una pandemia que aún no acaba. Dicho eso,
vamos a comenzar con esta presentación que lleva por título Efectos de los diferentes métodos de entrenamiento de la fuerza sobre los indicadores de fatiga muscular durante y posterior a un entrenamiento de fuerza. Esto fue una revisión sistemática que se realizó y se publicó recientemente en la revista Motriz Journal of Physical Education, ¿ya? Vamos a ir hablando y dentro de esta conversación y de esta exposición vamos a comenzar primero con una introducción pasando por los objetivos del estudio, posteriormente los métodos, los resultados, para luego llegar a la discusión y finalmente a las conclusiones de este estudio. En la actualidad es bien sabido que los entrenamientos de fuerza y los entrenamientos deportivos en sí tienen su base en el desarrollo de este entrenamiento de la capacidad de la fuerza. Es así como varias investigaciones han ido reconociendo a la fuerza como la capacidad principal para producir un alto nivel de potencia muscular. También producir adaptaciones neuronales y poder favorecer el desarrollo de la hipertrofia muscular. De esta manera, el desarrollo de la fuerza ha demostrado beneficios tanto a nivel del rendimiento deportivo como también a través de la salud, medido a través de una mejor calidad de vida. Sin embargo, entrenamientos de fuerza también pueden producir alteraciones en los indicadores de fatiga muscular. En este sentido, la fatiga muscular se ha definido como una reducción de la capacidad del sistema neuromuscular para generar fuerza o llevar a cabo un ejercicio físico. Es así como una disminución en la producción de fuerza se ha relacionado principalmente con incrementos en las concentraciones del ácido úrico en sangre, aumento en el amonio, también un incremento en las concentraciones de lactato, un aumento en la frecuencia cardíaca, como también un incremento en la percepción del esfuerzo percibido. El dolor muscular también se ha asociado como un término fisiológico que se encuentra relacionado con los indicadores de fatiga muscular, y una disminución del rango de movimiento también se encuentra presente ante estas respuestas que encontramos o nos vemos ante el ejercicio de la fuerza. Cada una de estas respuestas metabólicas y fisiológicas que son producidas por el entrenamiento de la fuerza se han identificado, como hemos mencionado anteriormente, como sinónimos de fatiga. Sin embargo, hasta aquel entonces, cuando no se había llevado a cabo la revisión sistemática, no estaba completamente claro si los indicadores de fatiga muscular estaban constantemente asociados con una disminución del rendimiento. Consecuencia de lo anterior, el objetivo principal de esta revisión fue revisar y analizar los estudios existentes entre enero del 2009 y enero del 2019 que evidenciaron alteraciones en los indicadores de fatiga muscular durante y posterior a un entrenamiento de fuerza. Como objetivos secundarios se describieron cada uno de los programas estableciendo las respuestas bioquímicas y fisiológicas reportadas en los estudios consultados. Cabe mencionar que la búsqueda se llevó a cabo a través de la identificación de artículos publicados en WOS, Web of Science, en Scopus, Sportdiscus, Medline y PubMed. En cada una de estas bases de datos y motores de búsqueda se utilizaron las siguientes palabras claves. La primera familia de palabras claves estaba asociada directamente a los indicadores de fatiga muscular y la segunda familia de palabras clave asociadas a lo que son el rendimiento deportivo, mientras que la tercera familia asociada directamente a los términos del entrenamiento de la fuerza o sus diversas manifestaciones o metodologías de entrenamiento de fuerza.
Cada una de estas palabras clave fueron combinadas con los operadores booleanos OR y AND para poder llevar a cabo la búsqueda. Es así como los criterios de inclusión de estos artículos que debían formar parte de la revisión mencionaban que los estudios debían ser experimentales en una población de hombres y mujeres sanos, con una intervención que contuviera el entrenamiento de fuerza y los comparadores que fueran distintos tipos de entrenamiento de fuerza y que tuvieran un grupo de control con el cual se pudiesen comparar estos resultados, los cuales podían ser resultados positivos o negativos en cada uno de los indicadores de fatiga muscular. Los artículos podían estar escritos en diferentes idiomas, ya fuese inglés, español, francés, portugués y o alemán también. Los criterios de exclusión fueron que los estudios que presentaran suplementación no podían entrar al proceso de revisión y los estudios enfocados para patologías o enfermedades tampoco podían entrar en criterios de inclusión. Es así como la búsqueda electrónica identificó un total de 3.468 artículos al inicio, de los cuales 1.952 artículos fueron duplicados, quedando así 1.516 artículos restantes. Estos 1.516 fueron filtrados por título y resumen, y dejando así un total de 92 artículos para la lectura y análisis completa. Tras revisar estos 92 artículos, se eliminaron 53 artículos, todos por no cumplir los criterios de inclusión mencionados anteriormente. Finalmente, se obtuvieron un total de 39 artículos para la revisión sistemática. Para llevar a cabo la evaluación de la calidad metodológica de los artículos, se utilizó la escala de Pedro, que esta va con una clasificación que se basa principalmente en 3 criterios: selección, con un máximo de 3 estrellas, comparabilidad, con un máximo de 3 estrellas, y resultado, con un máximo de 4 estrellas. Los artículos con una puntuación de 8 a 10 se consideraron de calidad metodológica alta. Artículos con puntuaciones de 4 a 7, una calidad metodológica moderada, y menor a 4, baja. Es así como la puntuación obtenida por los artículos de esta revisión, de acuerdo a la escala de Pedro, indicaron que 3 estudios obtuvieron una puntuación alta y 26 estudios obtuvieron una puntuación moderada. Los 39 artículos fueron estratificados según el protocolo utilizado, ya fuese entrenamiento pliométrico, entrenamiento de body pump, entrenamiento de oclusión, entrenamiento de resistencia variable, entrenamiento convencional de fuerza, entrenamiento de fuerza excéntrico, entrenamiento concurrente y tiempos de descanso en el entrenamiento de la fuerza. En cada uno de los estudios encontrados, enfocados principalmente y en primera instancia en el entrenamiento pliométrico, se evidenció que este entrenamiento pliométrico presenta disminuciones significativas en las contracciones voluntarias máximas, como también en la tasa del desarrollo de torque. Aquello permitía un desencadenamiento de la fatiga periférica y provocaba también una disminución del rendimiento. Asimismo, este tipo de entrenamiento aumentaba el dolor muscular, como también evidenciaba incrementos de la frecuencia cardíaca y las concentraciones de lactato. Cada uno de estos componentes han sido considerados en diversas ocasiones, como hemos ido mencionando anteriormente, como variables precursoras de la fatiga muscular. Sin embargo, la evidencia demostró que una recuperación adecuada de 72 horas entre cada sesión de pliometría podría disminuir las alteraciones de los indicadores de fatiga muscular que generan o generaban una disminución del rendimiento.
Por su parte, el entrenamiento de body pump, que es actualmente una metodología que forma parte de un entrenamiento con barras, donde se utilizan cargas bajas y que van aproximadamente desde los 45 a los 60 minutos de duración con una secuencia estandarizada de música, demostró ser un programa eficaz en la mejora de la fuerza máxima y también de la resistencia muscular de las extremidades inferiores en cada uno de los grupos de poblaciones, específicamente mujeres no entrenadas. En este sentido, en una investigación que se llevó a cabo por Greco y compañía, no evidenciaron incrementos en las concentraciones de lactato, como tampoco en la frecuencia cardíaca luego de 12 semanas de entrenamiento en esta población de mujeres sedentarias. Por otra parte, Oliveira y colaboradores, luego de su intervención aguda en un entrenamiento de body pump, evidenciaron aumentos significativos en las concentraciones de lactato y frecuencia cardíaca. Sin embargo, la diferencia radica principalmente en que Oliveira declararon que no existió una correlación significativa entre la actividad electromiográfica del músculo, como tampoco de las concentraciones de lactato y la frecuencia cardíaca. Si bien este entrenamiento de body pump puede producir una fatiga aguda, esta sería suficiente para aumentar la fuerza máxima y la resistencia muscular de las extremidades inferiores en sujetos no entrenados. Por otra parte, el entrenamiento con oclusión ha sido un entrenamiento que ha estado muy popular últimamente. Este tipo de entrenamiento utiliza una baja carga y ha sido muy utilizado en el contexto de la rehabilitación, como también un método de entrenamiento para aumentar la fuerza muscular y la hipertrofia. Curti desarrolló un estudio en donde concluyeron que un entrenamiento con oclusión o restricción del flujo sanguíneo en hombres entrenados tiene efectos preventivos en indicadores de fatiga muscular y en cada una de las respuestas indirectas inducidas por este ejercicio. Es así como un entrenamiento con oclusión produciría menor estrés metabólico y también sería recomendado como un método de entrenamiento en aquellos sujetos que presentan o padecen algún problema cardiovascular y que no pueden realizar ejercicios de fuerza sobre el 80% de una repetición máxima. Por otra parte, el entrenamiento con oclusión sin llegar al fallo muscular permite aumento en el tamaño muscular y la función muscular, mientras que también tiene implicancias en una menor percepción del esfuerzo y una menor aparición de lo que es el dolor muscular. Sin embargo, y a diferencia de los ya mencionados anteriormente, también se estableció que los sujetos sanos y entrenados que realizan un entrenamiento con oclusión pueden presentar fatiga muscular producto del incremento en las concentraciones de lactato, como también un aumento en la percepción del esfuerzo. Asimismo, esta fatiga puede estar asociada a incrementos de biomarcadores sanguíneos de daño muscular, como la creatinquinasa y también el lactato deshidrogenasa, por lo que estos biomarcadores sanguíneos de daño muscular tendrían una relación directa con los incrementos en los indicadores de fatiga muscular. Por su parte, el entrenamiento de resistencia variable, que es un entrenamiento que corresponde principalmente al cambio de la intensidad durante la aplicación de carga de entrenamiento de fuerza y dentro de las distintas resistencias variables o de los distintos entrenamientos de resistencia variable, se encuentra la resistencia variable intrasesión, intrarrepetición, intraserie. Algunos tipos de resistencia variable han reportado incremento en los indicadores de fatiga muscular e inflamación tanto en atletas como en sujetos sedentarios, evidenciándose así incrementos en el dolor muscular y en las concentraciones de lactato. Por otra parte, los protocolos de resistencia variable también provocarían una fatiga general y local en atletas militares.
los cuales se relacionan con el incremento de las concentraciones de lactato y una disminución en la potencia promedio. Sin embargo, y pese a esto, en un estudio realizado por Huerta, Ojeda, reportaron que en otra investigación que los incrementos en los indicadores de fatiga muscular luego de un protocolo de resistencia variable no permitiría inferir que los sujetos se encuentren en un proceso de fatiga muscular, sino que directamente en un proceso de construcción de muscular, es decir, en un proceso anabólico, reflejándose así un aumento de la fuerza explosiva como también un aumento en el lanzamiento de granada, en la distancia del lanzamiento de granada. En cuanto al entrenamiento convencional de fuerza y cómo se relaciona este con la fatiga muscular, se dio cuenta de que los ejercicios de fuerza desarrollados a una alta intensidad y con un alto volumen de carga reportaron que cada uno de estos ejercicios de alta intensidad producen un mayor aumento en las concentraciones de lactato, como también en el dolor muscular y la percepción del esfuerzo. Por su parte, los otros estudios reportaron que un entrenamiento de resistencia muscular de un alto volumen de carga, pero realizado a una baja intensidad, no realiza este tipo de incrementos. En relación al entrenamiento de fuerza excéntrico y fatiga muscular, se observó que tanto los ejercicios excéntricos de alta intensidad como los de baja intensidad producen fatiga muscular, provocándose así una disminución de la fuerza y por consiguiente una disminución del rendimiento. En este sentido, en un estudio realizado por Fernández, luego de una primera sesión de entrenamiento excéntrico, evidenciaron que los incrementos significativos en las concentraciones de lactato en varones sanos y físicamente activos producían aumento en las concentraciones de lactato. Estas mismas variables, luego de 15 sesiones, no presentaban alteraciones, por lo que se infiere que existió una adaptación muscular al entrenamiento excéntrico. Por otra parte, Gauche reportaron que la contracción voluntaria máxima se redujo de forma significativa después del ejercicio excéntrico en bíceps. En cuanto a los diferentes tiempos de descanso en los entrenamientos de fuerza, se ha establecido que un entrenamiento de fuerza desarrollado durante 6 días consecutivos induce a importantes alteraciones del dolor muscular, a un aumento del estrés y la recuperación percibida. También estos factores se encuentran directamente relacionados con la disminución de la repetición máxima, por lo que cada uno de estos pueden inducir a una fatiga muscular tanto en hombres como en mujeres. También se ha reportado que niveles de dolor muscular aumentan considerablemente tanto con los intervalos cortos de 1 minuto de descanso como también 3 minutos de descanso entre series. Asimismo, un periodo de recuperación de solamente 24 horas no es suficiente y esta recuperación de 24 horas entre sesión induce al aumento de las concentraciones de lactato y percepción del esfuerzo. En términos generales y basados en esta revisión sistemática, se sugiere que en las sesiones de fuerza existan un periodo de recuperación de 72 horas para así poder disminuir los niveles de fatiga muscular inducidos por el ejercicio. En cuanto al entrenamiento concurrente, este tipo de entrenamiento ha evidenciado que los incrementos significativos en las concentraciones de lactato se producen luego de una intervención de carrera seguido de un protocolo de fuerza o también viceversa. Esto se da tanto en hombres como en mujeres entrenados. Pero también se ha evidenciado que un aumento en las concentraciones del biomarcador sanguíneo, como la creatinquinasa, puede jugar un rol determinante en la disminución de las capacidades de producción de fuerza durante la recuperación.
Pese a esto, existe poca evidencia de los efectos del entrenamiento concurrente sobre la fatiga muscular, por lo que se requieren de más estudios que puedan abordar cada una de estas variables implicadas y de este modo esclarecer el orden de ejecución de los ejercicios, ya sea primero un ejercicio aeróbico, seguido de un ejercicio de resistencia, de fuerza, o bien un ejercicio de fuerza primero y luego un ejercicio aeróbico. De esta forma se van a poder mitigar cada una de las posibles disminuciones del rendimiento que se produce en los atletas o en la población en general. A modo de conclusión, las distintas metodologías del entrenamiento de la fuerza generan incrementos en los indicadores de fatiga muscular y va a depender tanto de la metodología empleada como del tipo de población, el sexo, el nivel de entrenamiento y el tipo de deporte que se utilice para ver el incremento que se va a generar en los distintos indicadores de fatiga muscular. Asimismo, los indicadores más reportados en esta revisión sistemática son las concentraciones de lactato, la frecuencia cardíaca, la percepción del esfuerzo, como también el dolor muscular. Cada uno de estos indicadores de fatiga muscular también producieron variaciones en la fuerza máxima y también un aumento en el amonio, el cual también se vio reflejado que utilizan los estudios. A modo de aplicaciones prácticas de este estudio y a futuro, se recomienda que el entrenamiento pliométrico, por ser un ejercicio de gran impacto, sea aplicado principalmente en sujetos que sean capaces de levantar 2 veces su peso corporal en sentadillas y que también se sugiere que la pausa entre series sea superior a 2 minutos y que exista un mínimo de 72 horas entre los ejercicios pliométricos. A pesar que un indicador de fatiga muscular para este método es la imposibilidad de alcanzar las alturas de entrenamiento establecidas para los sujetos o los atletas, en la mayoría de las investigaciones consultadas en esta revisión sistemática se utilizaron como indicador de fatiga las concentraciones de lactato. Para el entrenamiento de body pump, esta metodología puede ser aplicada sin miedo alguno en sujetos no entrenados físicamente, mientras que los indicadores de fatiga más reportados fueron las concentraciones de lactato y la frecuencia cardíaca. Para el entrenamiento de oclusión o restricción de flujo sanguíneo, este protocolo puede utilizarse tanto en sujetos entrenados como desentrenados. La mayoría de las investigaciones consultadas utilizaron 1 minuto de pausa entre series. Esta pausa desencadenó incremento en los indicadores de fatiga muscular, por lo que se sugieren nuevas investigaciones que esclarezcan el tiempo de pausa óptimo entre series, mientras que los indicadores de fatiga sugeridos son el dolor muscular percibido, la percepción del esfuerzo y las concentraciones de lactato. En cuanto al entrenamiento de resistencia variable, este tipo de protocolo debe ser dirigido exclusivamente a sujetos entrenados, a atletas, por lo que se desaconseja este entrenamiento en sujetos físicamente inactivos. Pese a que es importante establecer la pausa y considerar la variación de la intensidad dentro de la serie, se sugieren pausas sobre a los 15 segundos, mientras que los indicadores de fatiga muscular con mayor evidencia son el dolor muscular percibido y las concentraciones de lactato. El entrenamiento convencional de la fuerza puede ser utilizado tanto en sujetos inactivos como también en atletas. Sin embargo, y con un propósito de mitigar las alteraciones de fatiga muscular, se sugiere evitar las cargas con alto volumen, privilegiando así las sesiones con alta intensidad. Se recomienda que el tiempo de pausa entre cada una de las series sea superior a 3 minutos y así el descanso entre cada una de las sesiones debe ser sobre las 72 horas para así mitigar las alteraciones de fatiga muscular.
Los indicadores de fatiga muscular sugeridos para el entrenamiento convencional son la percepción de la fuerza, el dolor muscular percibido y las concentraciones de lactato. En cuanto a los entrenamientos excéntricos, este tipo de protocolos debe utilizarse en sujetos físicamente activos principalmente. La evidencia demostró que las ejecuciones a una alta intensidad presentan menor alteración en los indicadores de fatiga muscular, pero se necesitan de más estudios que puedan determinar el efecto de cada uno de estos protocolos sobre los indicadores de fatiga. Pese a esto, el tiempo de descanso sugerido entre cada sesión también debe ser superior a las 72 horas, mientras que los indicadores de fatiga muscular sugeridos son las concentraciones de lactato. Ahora bien, ¿qué sucede con los diferentes tiempos de descanso en los entrenamientos de fuerza? Este apartado sugiere principalmente comenzar con protocolos de fuerza que contemplen una pausa mínima de 3 minutos entre series y luego generar lineamientos individualizados para cada protocolo de fuerza. Asimismo, las 72 horas entre cada sesión de entrenamiento son independientes del tipo de entrenamiento de fuerza, mientras que los indicadores de fatiga más reportados son las concentraciones de lactato como la percepción del esfuerzo. Por último, el entrenamiento concurrente debe ser ocupado por sujetos netamente entrenados. Luego de la revisión sistemática, se sugiere entrenar primeramente ejercicios de fuerza y luego ejercicios de velocidad, pero se necesita de más evidencia para poder esclarecer el orden de ejecución del entrenamiento concurrente y por último, los indicadores de fatiga muscular utilizados para estos protocolos son principalmente las concentraciones de lactato. Ante esto, no queda más de decir que se debe seguir investigando en el ámbito de la fuerza y que esta es solamente una ventana más de las cuales quedan muchas más por abrir. Así es que muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier duda o consulta que surja después en la mesa redonda. Muchas gracias. Y para complementar un poco el trabajo que acaba de presentar Daniel, primero felicitarte, Daniel, por tu trabajo. Creo que ha sido bien ordenado y mostró muchas aristas del trabajo de fuerza, que no solamente soportar carga independiente de la orientación que tiene. Así que gracias por presentarnos tu trabajo y compartir tu metodología. Como tú ya lo mencionaste, y gracias por el paso, la idea es que te quedes con nosotros hasta la ronda de preguntas con la mesa de expertos y que ante cualquier pregunta que vaya saliendo, que la estamos recibiendo a través del chat, tú puedas estar ahí para poder solucionar las dudas que le haya quedado a la audiencia. Así que muchas gracias por tu tiempo y le damos el pase a nuestro siguiente expositor. La siguiente exposición es del doctor Daniel Jerez Mayorga. Daniel es doctor en biomedicina en la Universidad de Granada, es de formación profesional básica, profesor de educación física, luego kinesiólogo, y actualmente es el coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello de Chile. Es investigador en dinamometría electromecánica funcional y calidad muscular. Daniel nos va a presentar un trabajo titulado Ayudas ergogénicas y fatiga muscular en alto rendimiento. Éxito, Daniel, y la pantalla es tuya. Bueno, amigo, muchas gracias por la invitación. Solo corregirte el título de mi presentación, que será Índice de calidad muscular en adulto mayor. También pedirle disculpas a la audiencia por la ausencia de nuestro compañero mexicano Juan García, que estaba planificada en la presentación, ya que por problemas personales no puede estar presente. Pero en esta ocasión me ha tocado reemplazarlo, poder explicarles y comentarles un poco sobre mi línea de investigación asociada al comienzo de mi proceso doctoral
y en el cual hemos podido tributar y desarrollar una gran cantidad de proyectos y de artículos científicos que han sido publicados en la literatura. La temática, como mencioné anteriormente, está asociado a la población adulto mayor. Vamos a ver un poco cuál es este método de evaluación de la potencia muscular de extremidad inferior y cómo esta potencia muscular ha sido relacionada con la expectativa de vida y la capacidad funcional. Nos preguntamos generalmente si es importante evaluar la fuerza muscular, ¿será importante, será relevante? ¿Qué consecuencias tendríamos, por ejemplo, si poseemos bajos niveles de fuerza? ¿Tiene algún impacto socioeconómico, de expectativa de vida poseer bajos niveles de fuerza muscular? Y la respuesta es que sí. La respuesta, la literatura científica refiere que las personas que tienen una debilidad muscular duplican el gasto sanitario. En este estudio publicado el 2018 por Pinedo y Villanueva, ¿no es cierto?, menciona que las personas que tienen, los sujetos que tienen, en el caso de los hombres, menos de 26 kilos de fuerza prensil y en el caso de las mujeres, menos de 16 kilos de fuerza prensil, están categorizados como personas con debilidad muscular. Eso genera que, por ejemplo, en Gran Bretaña, el aumento del gasto sanitario se incremente en 2.500 millones de libras esterlinas, o sea, una barbaridad, considerando que es un factor que se puede modificar, el entrenar la fuerza muscular. Más aún, como se comentó anteriormente, los costos fueron mayores en las personas que poseían esta debilidad muscular en comparación con los que no tenían. El costo promedio anual total de los sujetos que tenían debilidad muscular fue casi de 5.000 libras esterlinas, 5.000 euros, perdón, por sujeto. La atención informal, la atención secundaria para los pacientes hospitalizados y la atención primaria fueron los que más aumentaron este gasto sanitario por tener debilidad muscular. Entonces, podemos decir que el poseer bajos niveles de fuerza muscular no solamente trae alteraciones a nuestra expectativa de vida, no solo trae alteraciones a nuestra capacidad funcional, sino que también tiene un gran gasto económico que nos va a permitir, por ejemplo, desde el punto de vista como educadores físicos, como fisioterapeutas, como médicos, generar políticas públicas, políticas privadas, que nos van a permitir visualizar y fomentar nuestro trabajo como educadores o como fisioterapeutas. Es súper importante, creemos que la base de esta red fundamenta que la fuerza muscular, ¿no es cierto?, es la capacidad física fundamental y del cual nacen las demás capacidades. Una de las consecuencias que se asocian a poseer bajos niveles de fuerza muscular es esta presencia de obesidad. Lamentable, en nuestro país, o mi país, Chile, cuenta con un triste récord, ya que según las últimas estadísticas de la OECD, el 2019, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso por sobre países como México y Estados Unidos, ¿ya? Entonces, creo que la fundamentación en poder generar estrategias de fortalecimiento muscular para combatir ciertas condiciones crónicas o patológicas, como mencionaba mi colega Iris al comienzo, es súper importante. Tenemos que generar no solamente directrices a nivel institucional, sino que tenemos que visualizarnos como profesión. Bien, ¿qué pasa con el envejecimiento? ¿Qué pasa con los cambios musculoesqueléticos que se asocian al incremento de la edad? ¿No es cierto? En términos generales, hay una disminución de la fuerza muscular, una disminución de la masa muscular, hay cambio a nivel del tipo de fibra, la producción de fuerza específica disminuye, y en ese contexto la producción de energía y nuestra calidad muscular, que es de lo cual yo quiero comentarles en esta presentación, se ve alterada. El poseer bajos niveles de fuerza muscular por sí sola ya es una limitación grave en cuanto, por ejemplo, a la movilidad, a la velocidad de marcha, a tener un mayor riesgo de caída, un mayor riesgo de hospitalización y una alta tasa de mortalidad. El poseer bajos niveles de fuerza muscular va a generar que tengamos
un mayor riesgo de caída. El mayor riesgo de caída probablemente tribute en un adulto mayor autovalente al fracturarse, al pasar a una etapa de postración, ¿no es cierto? Y por ende, en este círculo vicioso, el riesgo de mortalidad aumenta. El poseer, ¿no es cierto?, menos fuerza muscular está asociada casi a un 4.3 veces 4.3 veces mayor probabilidad de tener una velocidad de marcha mucho más lenta. Ya aumenta el doble la probabilidad de mortalidad en comparación con los sujetos que tienen óptimos niveles de fuerza. Como les comentaba anteriormente, esta disminución, ¿no es cierto?, tanto de la fuerza muscular va a conllevar a que los sujetos tengan, por ejemplo, una velocidad de marcha mucho más lenta, y va a conllevar a que la disminución en sí de la fuerza útil sea mucho menor y por ende genere un futuro proceso, ¿no es cierto?, asociado a sarcopenia o a dinapenia. En cuanto a los cambios asociados al tipo de fibra muscular, ¿no es cierto?, con el envejecimiento existe un incremento del tipo de fibra tipo 1, ¿no es cierto?, y se reduce el número de fibra de tipo 2. También disminuye, ¿no es cierto?, la producción de fuerza específica, y en cuanto a la producción de energía, se reduce, ¿no es cierto?, la capacidad oxidativa del músculo. Por ende, todos estos cambios involucran en que nuestra calidad muscular disminuya, y eso genere que existan incrementos de grasa intermuscular y de tejido conectivo. Como vemos, con el envejecimiento, además de lo planteado anteriormente, visualizamos, ¿no es cierto?, en la gráfica, en este estudio publicado por Valenzuela, en el cual existe, ¿no es cierto?, un aumento de los agentes proinflamatorios, una reducción del estatus antiinflamatorio, la función pulmonar disminuye, además existe un incremento de la resistencia anabólica. A nivel del sistema neuromuscular, podemos ver que tanto las unidades motoras disminuyen, aumenta la atrofia muscular, entre otros cambios que se refieren en la literatura. Es súper importante que nosotros tomemos conciencia de que si nosotros queremos atenuar estos cambios del envejecimiento, tenemos que generar los cambios ya. Es súper importante que concienticemos a la población que la fuerza muscular es nuestra capacidad física fundamental y tenemos que entrenarla desde ahora. Como vemos en la gráfica, un adulto joven de 30 años, saludable, que presenta un 80% de masa muscular, puede en su vida seguir dos trayectorias, y esas dos trayectorias las decide uno mismo, ¿ya? Si el sujeto mantiene un estilo de vida muy activo a los 85 años, podemos ver que esa disminución de fuerza muscular es muy leve, ¿ya? Incluso puede llegar a mantener los mismos niveles de fuerza muscular que tenía a los 30 años, ¿ya? Por otra parte, si esa persona decide mantener un estilo de vida sedentario, desde los casi 40, 50 años comienza un descenso gradual de la masa muscular hasta llegar casi a un 20% de esa capacidad a los 80 años. Es decir, como consecuencia, ese adulto mayor que es sedentario va a tener una menor capacidad funcional y una mayor probabilidad de muerte, ¿ya? Entonces, la decisión de lo que queremos, de cómo queremos ser adultos mayores, las tomamos ahora. En cuanto a los mecanismos de evaluación de la fuerza muscular en el adulto mayor y esta caracterización de que si se presenta como sarcopénico o no, más que especificar en cuanto al tipo de evaluaciones, yo quiero que se queden con la imagen a su izquierda, ¿no es cierto?, donde el sujeto que presenta, si el adulto mayor tiene, en el caso de los hombres, menos de 27 kilos de fuerza prensil, en el caso de las mujeres, menos de 16 kilos de fuerza prensil, en el parar y sentarse de la silla, ¿no es cierto?, se demora más de 15 segundos, tenemos que medir la calidad y la cantidad muscular, ¿ya? Creo que eso es relevante. Creo que tenemos que, hoy en día, si se pueden quedar con un mensaje de mi presentación, es el concepto de calidad muscular. Más que la fuerza por sí sola, más que la masa muscular por sí sola, la calidad muscular.
Y en este contexto, en una de las últimas revisiones sistemáticas publicadas por Krusjentov y Seiber, plantea que la calidad muscular es un término que se utiliza actualmente en todo el mundo y en muchas disciplinas científicas, y esta puede referirse a dos conceptos. Uno, a la asociación que existe entre la fuerza y la masa, o otra, a las características observables, ¿no es cierto?, a nivel intermuscular, por ejemplo, de adiposidad intermuscular o intramuscular. Pero quiero que se queden con el concepto final de ese párrafo en el cual dice: la calidad muscular podría ser un concepto más relevante para la salud que la masa muscular por sí sola, pero aún no está suficientemente definida para su uso en la práctica clínica. Creo que desde ahora en adelante tenemos un desafío, tanto investigativo como práctico, de decidir cómo medimos la calidad muscular y cómo hacemos que esas evaluaciones del laboratorio puedan relacionarse y generarse también en la práctica. Entonces, este concepto de calidad muscular de forma global engloba tanto las características de la contracción muscular, de la producción de fuerza, del metabolismo, de la morfología, de la composición muscular, de la conducción eléctrica y de la capacidad muscular. En este contexto, una definición bastante general desarrollada por Fragala menciona que la calidad muscular describe la capacidad funcional fisiológica del tejido muscular. Entonces, nosotros podemos decir que actualmente existen dos índices de calidad muscular y 4 dimensiones. Los dos índices de calidad muscular están asociados a lo que es la fuerza relativa y al índice de calidad muscular, y las dimensiones de la calidad muscular están asociados a lo que es la composición muscular, la arquitectura muscular, la ultraestructura muscular y el elemento básico contráctil, que es el sarcómero. En cuanto a la primera dimensión de la calidad muscular, se encuentra la composición muscular. Se ha visto que un exceso de grasa corporal está relacionado con una infiltración lipídica en el músculo, lo cual genera que exista una disminución de la producción de fuerza voluntaria. Por otro lado, los adultos mayores tienen entre un 59 y un 127% más de grasa en los compartimientos musculares del muslo, por ejemplo, que los jóvenes, y con un aumento anual del 18%, es decir, cada año este incremento de grasa en los compartimentos intermusculares aumenta. Por ende, esta infiltración lipídica se asocia con una menor producción de fuerza útil y un menor rendimiento físico independiente del área de la sección transversal del músculo. Esto es relevante porque el adulto mayor, o como ya se ha visto, tanto en población adulto joven, que comienza a presentar estos indicios, puede tener un gran área de sección transversal, pero esa gran área de sección transversal puede tener un gran contenido lipídico, que lo que genera es que tenga una menor producción de fuerza. La segunda dimensión de esta calidad muscular está asociada a la arquitectura, ¿ya? Y esto está asociado a las características arquitectónicas del músculo. Con el paso de los años, con el envejecimiento, existe una disminución en la longitud de la fibra muscular, una alteración en los ángulos de penetración debido a esta atrofia de las fibras, y esto va a generar que estos cambios arquitectónicos van a producir una reducción en la capacidad de producción de fuerza. Ahora, ¿qué tipo de entrenamiento, qué tipo de modalidad de entrenamiento genera que yo pueda obtener los cambios a nivel arquitectónico en el cual, por ejemplo, ese ángulo de penetración aumente y yo pueda meter mucho más material contráctil de este ángulo y generar una mayor producción de fuerza? Es lo que es uno de los desafíos en el cual estamos todos los investigadores que estamos metidos en esta línea de investigación para poder generar el conocimiento de decir, no a ciencia cierta, porque en investigación no hay nada absoluto, de poder determinar qué tipo de entrenamiento, qué modalidad, si el ejercicio excéntrico, si la resistencia variable, si el entrenamiento convencional, si la sobrecarga excéntrica puede generar estos cambios.
El tercer componente de la calidad muscular es la ultraestructura, y aquí con el envejecimiento, como podemos ver en la gráfica, existen aumentos, ¿no es cierto?, en la rigidez de la fibra muscular, lo que va a generar una reducción de la contractilidad y de la tensión específica. Por ende, la producción de fuerza útil y de las manifestaciones de la fuerza va a ser mucho menor. Y por último, el último elemento de esta dimensión de la calidad muscular es el sarcómero, que es nuestro elemento básico contráctil. Como vemos en algunas biopsias humanas, se ha demostrado que la longitud, ¿no es cierto?, del sarcómero se reduce en adultos mayores en comparación a lo que son adultos jóvenes, y desde un punto de vista mucho más funcional, una pérdida de estos sarcómeros en paralelo y en serie va a alterar tanto la relación longitud-tensión como la relación fuerza-velocidad. Muy bien, ¿cómo llevamos a la práctica? Yo, estudiante de fisioterapia, yo, estudiante de educación física, yo, profesor de educación física, yo, fisioterapeuta, ¿cómo puedo medir a través de ciertos índices, ¿no es cierto?, esta calidad muscular, o como se refiere el índice de calidad muscular? ¿Cómo puedo yo extrapolar estos datos y generar una evaluación de la potencia muscular de extremidad inferior? Entonces, en estos índices de calidad muscular nosotros podemos expresar los datos a través de la fuerza relativa, ¿ya? Que la fuerza relativa en sí es un predictor mucho más fuerte del rendimiento que la fuerza, que la masa o que la composición corporal por sí sola, ¿ya? Muchas veces la fuerza relativa se estima o se determina a través del pic de fuerza de una contracción, por ejemplo, isométrica, y ese pic de fuerza se divide por el índice de masa corporal o por la masa corporal, o, por ejemplo, algunos autores han publicado algunas técnicas alométricas, por ejemplo, para la evaluación de la cadera, en el cual ese pic de fuerza se divide por la masa corporal elevado a ciertos factores, en el cual me entrega un índice de fuerza relativa. ¿Ya? En este contexto, la calidad muscular como fuerza relativa en sí está inversamente relacionada con la masa muscular esquelética. Por otra parte, y ya entrando un poco a lo que ha sido mi línea de investigación durante ya cerca de 4 o 5 años, está el índice de calidad muscular. Cómo yo, a través de una evaluación funcional, como es el sit to stand o el parar y sentarse de la silla, puedo tener un indicador de potencia muscular de extremidad inferior, y que está asociado a diversas capacidades funcionales e incluso a mortalidad, ¿ya? Este índice de calidad muscular, como se visualiza en la imagen, se determina midiendo la longitud de la extremidad por 0.4. En la fórmula hay que incorporar cuál es el peso corporal del sujeto, la gravedad y el tiempo en que el sujeto se demora en parar y sentarse en la silla, ¿ya? Este índice de calidad muscular se ha demostrado que puede aumentarse, ¿no es cierto?, con el entrenamiento de la fuerza en adultos mayores a una mayor magnitud, y presenta una mayor fiabilidad que otras medidas funcionales, como por ejemplo puede ser la velocidad de marcha, o la fuerza prensil, o el time up and go, el parar y levantarse y andar. ¿Será relevante este índice de calidad muscular? ¿Tendrá evidencia? Bueno, el 2016 Brown publicó un artículo en el cual durante 15 años, durante 14.6 años, siguió a casi 5.000 americanos, ¿ya? En los cuales de esos 5.000 se murieron 3.300 americanos, ¿no es cierto? Los sujetos que presentaban un menor índice de calidad muscular tenían un 57% mayor probabilidad de muerte, un 57%. Es decir, los niveles de potencia muscular pueden ser un predictor de mortalidad, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo medir desde el punto de vista práctico? Parando y sentándome de la silla. Muy fácil, ¿ya? Como podemos ver en el gráfico, el autor dividió en quintiles, en 5 quintiles, ¿no es cierto?, estos niveles de índice de calidad muscular expresados en watt. En la tabla, ¿no es cierto?, se visualiza tanto los valores en cierta medida normativos para mujeres y para hombres de la potencia muscular a través de este índice de calidad muscular. Los sujetos que estaban en el quintil 1, es decir, que tenían entre un 57.3 a un 81 watt, ¿no es cierto?, de potencia muscular, tenían un 57% mayor probabilidad de muerte.
¿Se puede entrenar el índice de calidad muscular? Claro que sí. Fragala en el 2016, ¿no es cierto?, publica este artículo en Experimental Gerontology, donde sometió, ¿no es cierto?, en un diseño crossover a dos grupos, en el cual los sometió a 12 semanas de entrenamiento, en el cual no solamente evaluó este índice de calidad muscular, sino que evaluó la fuerza prensil, la velocidad de marcha, entre otras variables, y la cual demostró que este índice de calidad muscular puede ser entrenable. Es decir, podemos entrenar la potencia muscular de extremidad inferior. ¿Dónde nace este índice de calidad muscular? Takagi en el 2009 publica este artículo, ¿no es cierto?, que tiene relación con el tamaño muscular de los extensores de rodilla, y en el cual menciona que el MQI, o el índice de calidad muscular, está relacionado con el área de sección transversal de los extensores de rodilla, medido a través de resonancia magnética, y con la fuerza muscular a través de una manifestación isométrica medida con un dinamómetro, es decir, a través de la extensión de rodilla. Nosotros en el laboratorio, ya a través del uso de dinamometría electromecánica funcionales, hemos estado probando algunos protocolos. Muchas veces como investigador te toca hacer conejillo de India, así que en el video me pueden visualizar haciendo un protocolo de sit-to-stand en el cual nosotros podemos automatizar y medir. ¿Será relevante medir el parar y sentarte de la silla? Claro que sí, porque el sit-to-stand es un indicador de capacidad funcional, y así lo demuestra la amplia literatura. ¿Cuáles son las quizás desventajas del sit-to-stand? Es que tenemos 4 o 5 modalidades de sit-to-stand diferentes. Está el sit-to-stand de 5 repeticiones, está el sit-to-stand de 10 repeticiones, está el sit-to-stand de 30 segundos, está el sit-to-stand de 1 minuto. Pero este sit-to-stand ya ha demostrado su validez y su fiabilidad en diferentes tipos de entornos clínicos y condiciones patológicas. Como menciona Bohan, uno de los autores que más publica en relación a esta prueba, ¿no es cierto? Él menciona que es una prueba objetiva para medir la fuerza muscular de extremidades inferiores, y como menciona también Alcázar en uno de sus artículos recientemente publicados, el índice de calidad muscular es una prueba fácil, portable y que no tiene costo para medir la potencia muscular de extremidad inferior. Ahora bien, si yo realizo el sit-to-stand de 5 repeticiones, probablemente sí esté evaluando la fuerza muscular, la potencia muscular, pero si ya realizo el sit-to-stand de 10 repeticiones, probablemente esté evaluando otra manifestación de la fuerza, como también el sit-to-stand de 30 segundos o el de 1 minuto. En este contexto, y ya para ir finalizando, cuando yo tengo esta inquietud de investigar cuál es la capacidad funcional del adulto mayor y cuáles son sus niveles de potencia muscular de extremidad inferior, y tengo el uso de tecnología para poder medirla, nacen investigaciones que tienen un sustento del punto de vista teórico, como menciona Suchomel en uno de los últimos artículos en cuanto a la importancia de la fuerza muscular y algunas consideraciones para el entrenamiento. Como podemos ver ahí desde el punto de vista práctico, teórico, los métodos de entrenamiento de la fuerza que mayor hipertrofia, fuerza y potencia generan es el entrenamiento excéntrico y la resistencia variable, ¿ya? Muchas veces desde el punto de vista clínico podemos ver y en diversas etapas de la rehabilitación sujetos que generan o realizan pausas de entrenamiento asociadas al peso corporal, o usan muchos entrenamientos biométricos, máquinas, pero la literatura refiere que en cierta medida tanto el entrenamiento excéntrico como la resistencia variable son las dos formas de entrenamiento que mayor hipertrofia, fuerza y potencia generan. ¿Por qué les comento esto? Porque con el uso de la tecnología dinamométrica, en el cual contamos como grupo de investigación, podemos modular estas dos manifestaciones de la fuerza. Y en ese contexto, con mucho orgullo, digo que hemos publicado con varios de mis compañeros pertenecientes de la red tres artículos en revistas de alto impacto, en el cual hemos determinado, ¿no es cierto?, y comparado los niveles de este índice de calidad muscular y fuerza isométrica en adultos mayores, por ejemplo, en sujetos con osteoartritis de cadera. Hemos relacionado cuál es el índice de calidad muscular y capacidad funcional y fuerza isométrica en estos sujetos. Básicamente la programación, ¿no es cierto?, de
del estímulo isométrico a través de dinamometría se genera de la siguiente forma, en el cual uno regula el tiempo, ¿no es cierto?, en el cual quiere ejercer un estímulo isométrico y puede visualizar a través de la gráfica cuál es este comportamiento de la fuerza isométrica, cuál es la fuerza pico, la fuerza media, el impulso, el tiempo bajo tensión. Estos datos nos sirven a nosotros para poder, por ejemplo, evaluar cuáles son los niveles de fuerza isométrica de la cadera, evaluar en los diversos planos y ejes, y hemos demostrado, ¿no es cierto?, que los sujetos con osteoartritis de cadera presentan menores niveles de fuerza isométrica, un menor índice de calidad muscular y una menor capacidad funcional que sujetos que son adultos mayores, pero no presentan una presencia radiológica de osteoartritis, y sujetos controles que son sujetos jóvenes. El principal hallazgo de este estudio fue que los adultos mayores con osteoartritis de cadera tenían un índice de calidad más bajo y presentaban una correlación de alta a moderada con los niveles de fuerza isométrica e índice de calidad muscular. Por otra parte, luego nos preguntamos, oye, el tener un nivel de potencia muscular mayor o menor, ¿será un predictor de la osteoartritis de cadera? Y aquí comparamos dos grupos, un grupo saludable, adultos mayores saludables sin diagnóstico radiológico de osteoartritis, versus un grupo que sí la presentaba. Y como podemos ver, ¿no es cierto?, en la siguiente tabla, los sujetos con osteoartritis presentaban menores niveles de fuerza pico, niveles menores de fuerza media, momentos, que los sujetos que no presentaban la condición radiológica de osteoartritis. Luego, el análisis de regresión logística, ¿no es cierto?, muestra que el tener un índice de calidad muscular mucho más alto es un factor protector contra la osteoartritis de cadera. Eso quizás se correlaciona un poco con lo que ya habíamos visto y planteado anteriormente Brown en ese artículo donde siguió 5.000 americanos y de los 5.000, 3.000 se murieron y los que se murieron tenían menor índice de calidad muscular. ¿Es importante la fuerza? Yo creo que sí. Y este artículo recientemente publicado, lo hemos publicado el mes pasado, ¿no es cierto?, en el cual hemos visto cómo es el comportamiento de este índice de calidad muscular y fuerza isométrica en mujeres, y donde comparamos tanto las mujeres adultas jóvenes con las adultas mayores y cuáles eran sus niveles de índice de calidad muscular. También expresamos de forma relativa, además del índice de calidad muscular, cuál era su nivel de fuerza, de forma relativa, dividido a través de la masa corporal, de la masa libre de grasa y a través de una técnica alométrica desarrollada por Bassett-Jones, en el cual la masa corporal se eleva a 0.335 para determinar cuál es el nivel de fuerza muscular. Como podemos ver, las mujeres adultas mayores presentan un menor índice de calidad muscular y un mayor tiempo de ejecución del sit to stands. ¿Qué es lo que se viene? Nosotros creemos que con el uso de la tecnología podemos desarrollar perfiles dinamométricos en el cual podemos indicar si el sujeto adulto mayor, al parar y sentarse de la silla, posee un perfil asociado a masa velocidad, masa fuerza, o está dentro de un perfil óptimo de potencia muscular y que va a incidir en tener una mayor capacidad funcional y por ende a favorecer su expectativa de vida. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Daniel. Nos quedó muy claro y nada, ofrezco mi sincera disculpa por el cambio del título de la presentación. Tú sabes que son cosas que pasan y aprovecho de mencionar la gran amistad que tengo con este investigador que mostró parte de su trabajo y nada, gracias por el tiempo que destinaste a esto y además a mostrar los avances que se ha tenido sobre todo en la fuerza relacionada con la calidad de vida. Al igual que el resto de los participantes, te pido por favor que esperes la mesa de expertos donde va a estar la ronda de preguntas y ahí varias preguntas van a estar dirigidas a ti y que van a ser complementadas con el apoyo de los expertos. Así que muchas gracias.